Buenos días, hoy voy a presentar el Small Interferon RNA, concretamente voy a presentar su biosíntesis. Este tipo de ARN proviene de un ARN de doble hélice que bien puede desarrollarse tras la transcripción de ARN repetitivo por la complementariedad entre hebras de ARN sense-antisense o por ARN exógeno. Posteriormente, gracias a la exportina 5, este ARN sale al citoplasma, donde la enzima Dicer podrá segmentarlo en fragmentos de entre 21 y 22 nucleótidos, lo que se conoce como Small Interferon RNA. Este complejo estará formado por dos hebras complementarias y unidas en toda su longitud. Asimismo, el complejo se une a la enzima RISC, que está formada por un conjunto de proteínas conocidas como argonautas. Sin embargo, una vez se ha unido, la que se denomina hebra pasajera se desliga de su hebra complementaria y se libera al citoplasma. Así, la hebra guía permanece unido al centro activo de la enzima y el complejo va por el citoplasma buscando un ARN diana, que será un ARN mensajero con el que es complementario. Tras unirse todos los compuestos, este ARN es silenciado. Asimismo, la enzima RISC es capaz de cortarla en trozos para también evitar la expresión de los genes. Modulación de la expresión genética. Modular la expresión genética para tratar patologías se ha convertido desde luego en un avance médico fundamental. La regulación genómica, haciendo que se exprese un gen de interés en una secuencia determinada, es posible, entre otros factores, a los siRN. Esta modulación se lleva a cabo a corto plazo y a largo plazo, cada uno con sus métodos específicos. Dentro de la regulación genómica a corto plazo nos encontramos con los factores de transcripción. Los factores de transcripción funcionan colocándose en zonas concretas del ADN para promover que este gen se transcriba masivamente o suprimir su transcripción en su totalidad. Hay varios tipos de factores de transcripción: los basales, los activadores y los silenciadores. Los silenciadores funcionan colocándose en una zona lejana del gen de interés, marcándolo y silenciándolo para así evitar su transcripción. Los siRN, como son conocidos comúnmente, son secuencias cortas de ARN que actúan a nivel transcripcional e incluso posttranscripcional, reprimiendo la expresión de una secuencia específica llamada gen blanco, evitando así su posterior transcripción, formando una horquilla que impide la formación del bucle de terminación, que es el sitio de unión al ribosoma. Ahora veremos algunas aplicaciones biotecnológicas aplicadas a distintos ejemplos. El potencial del siRNA en la protección de cultivos frente a plagas de insectos. Después de entender cómo funcionan los RNA, se demostró que pueden bloquear la expresión de genes en insectos. Quienes demostraron esto recibieron el Nobel de Medicina en 2006. Hoy en día ya se ha demostrado esto con más de 30 especies de distintos insectos de distintos órdenes. Diversas investigaciones han demostrado las diversas maneras que hay de hacerles llegar el siRNA a los insectos. Por ejemplo, mediante la microinyección celular, también puede ser suministrado oralmente, también se puede aplicar tópicamente, pero la más prometedora es modificar las plantas genéticamente de tal manera que ya tengan el RNA que perjudica a estas plagas. A diferencia de los virus, las interacciones entre hongos y plantas ocurren mediante células especializadas llamadas haustorios, que se encuentran en las hifas. Estas interacciones facilitan la movilidad de ARN bicatenario de la célula de la planta hacia el patógeno fúngico, lo que podría crear un factor de resistencia mediado por ARN interferente. Algunos ejemplos de esto son la expresión directa del ARN interferente dirigida frente a la Bloomeria graminis en la cebada, lo que redujo significativamente los síntomas de la enfermedad de la planta, mientras que las cepas modificadas genéticamente que carecían de esta secuencia de ARN fueron tan susceptibles a la enfermedad como la cepa nativa. La mayoría de los estudios que relacionan este fenómeno de silenciamiento génico comprueban la existencia de un gran número de variaciones para un mismo proceso. Algunos ejemplos son el descubrimiento del mecanismo que origina puntos de mutación repetidos en el genoma de la neuroespora a través de este silenciamiento, o esta misma neuroespora y las Cobulus immersus, que son capaces de producir homólogos de secuencias repetidas e inactivarlas en determinadas fases de su ciclo de vida.